Importancia de la comunicación. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. ¿Están listos? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí compartiendo otra vez contigo, Luis, este espacio que es muy importante para los niños y las niñas en casa, para que esto pues es un apoyo para las guías que les han proporcionado. Que ellos están trabajando. ¿Y sabes cuál es el tema que vamos a abordar hoy? Ahora es la importancia de la comunicación. Muy bien. Saber comunicarnos es importante, sobre todo las diversas maneras en las cuales uno puede dar a conocer un mensaje. Entonces, todo eso vamos a estudiar hoy. Qué interesante. Pero antes de empezar... Las normas. Exactamente. Amiguitos y amiguitas, las normas ya ustedes ya saben, pedirle a sus familiares que están en casa que guarden un poquito de silencio, porque va a ser el momento de aprender, el momento de estudiar, de poner mucha atención en lo que acá vamos a conversarles. Entonces, no distraernos. Así que si están listos y listas, ¡sí! Vamos a empezar, Mayra. Muy bien, y comenzamos con... vamos a hacer así un sonidito en el piso. ¿En el piso? En el piso. Bueno, pero si nuestros amiguitos y amiguitas están sentadas, que lo hagan con los pies, ¿no? Con los pies. O en la mesa. O en la mesa, muy bien. Muy bien. Estar listos y listos. Entonces, estamos listos. Para empezar, es importante entonces que nosotros sepamos qué es comunicarnos o qué es la comunicación. ¿Tú sabes qué es la comunicación, Mayra? Mire, yo creo que la comunicación es ese proceso mediante el cual nosotros transmitimos una información. A ver, y si decimos entonces, o si hablamos de un proceso, ¿qué es un proceso? Un proceso son diferentes elementos que introducen, que se encuentran en esa comunicación. ¿Podemos decir entonces, amiguitos y amiguitas, que un proceso es una serie de pasos que se siguen para llevar a cabo un objetivo? Exacto. En este caso, cuando nosotros hablamos de comunicación, ¿qué es lo que queremos hacer? Es comunicar algo. Entonces, sí. ¿Cuáles serán esos pasos que hay que seguir? Mira, esos pasos son así. Primeramente, tenemos que existe una persona que transmite el mensaje, y a esa primera persona se le llama emisor. El emisor. Exactamente, es quien transmite entonces, el mensaje. El primer paso es la persona que emite el mensaje. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente paso es la persona que lo recibe. Él recibe el mensaje. Ajá, que se llama receptor. ¿Y qué recibe? La persona que me está escuchando. Cuando yo estoy hablando, otra persona está escuchando. Ajá. Y a ese le llamamos receptor. ¿Y qué recibe entonces ese receptor? Ese receptor recibe un mensaje, Luis, que es lo que se le quiere decir. Por ejemplo, yo te digo ahorita, Luis, levanta la mano derecha. Levanto la mano derecha. ¿Ves? Entonces, yo te di una información y tú levantaste tu mano derecha. ¿Ves? Muy bien. Entonces podemos decir que dentro del proceso de la comunicación, los pasos que se siguen son emitir el mensaje, el emisor, el mensaje que se emite, que se elabora el mensaje, que lo elabora también la persona que quiere dar a conocer, o la información que se quiere dar a conocer. Y el tercer paso es quien recibe la información o el mensaje. El mensaje. Pero en este caso también es importante, Mayra, que tomemos en cuenta dos aspectos más. Uno es el contexto en el cual se da el mensaje. Eso es bien importante. ¿Sabes por qué? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, tú gritas auxilio, pero si gritas en la selva, ¿qué te imaginas que puede ser el mensaje? Eso que gritaste auxilio, ¿a qué se deberá? La persona que recibe el mensaje, ¿qué podría pensar? Yo creo que esta persona podría pensar que yo necesito ayuda. Claro, pero ¿por qué si estás en la selva? Entonces quizás porque yo estoy viendo un animal feroz enfrente y que viene a capturarme. Muy bien, pero imagínate que ese mensaje está en el baño. Gritas auxilio cuando estás en el baño. Quizás se me acabó el papel higiénico. Ay, mira, imagínate, puede ser una buena... Sí, pero te das cuenta que el mensaje, no siempre, el mensaje es diferente para la persona que lo recibe, también depende del contexto en el cual se da ese mensaje. Exacto, es que la conversación tiene mucho que ver con esto, Luis, en el sentido de que cuando emitimos un mensaje, también depende mucho del contexto. Claro. Depende mucho también, porque hay emisores que son, por ejemplo, mucho más serios. Por ejemplo, hay niños que no son tan expresivos como otros, y niñas y niños. Entonces,
todos podemos comunicarnos y tenemos diferentes maneras. O sea, no es necesario el hecho de expresarnos tanto corporalmente, quiere decir que seamos más sociables. En lo que mencionas, que entonces cabe el segundo elemento, que es importante de destacar, y es el código en el cual se da a conocer el mensaje que nosotros queremos. Entonces, ese código pueden ser palabras, Así es. que están también, son contextualizadas porque también depende del idioma en el cual nosotros nos queremos dar a entender. Entonces, una palabra no va a ser lo mismo en un idioma, probablemente va a ser en otro, va a ser diferente. Eso es uno. Otro de las cosas, como ya dijiste, el código puede ser a través de gestos, puede ser también a partir de imágenes o símbolos. Entonces, también puede ser así. Y eso, cuando se da el mensaje por símbolos o se da con imágenes, es importante, yo creo que es importante cómo nosotros traducimos ese mensaje, porque esa traducción se hace a partir de la experiencia que nosotros tenemos, es decir, de cómo nosotros interactuamos tanto con esas imágenes como con lo que representa esas imágenes para nosotros. Entonces, esos son elementos importantes que se deben de tomar en cuenta dentro del tema de comunicación. Así es que la comunicación debe darse a partir de que tú me comprendes en mi idioma. Por ejemplo, para ti, yo te pregunto, ¿qué es un mango? Y tú me dijeras, es un fruto que es verde y cuando está maduro es amarillo o rojo y es muy sabroso. O sea, por ejemplo, si lo vemos así, con ese ejemplo que acabas de poner, utilizando la imagen de este tema de la comunicación visual, si tenemos al mango y lo está en color verde, ¿qué significa? Que está ácido. Y si ya está amarillito o rojito. Ya amarillito está medio sazón y luego está maduro. Está dulce, ¿no? Está Entonces, dulce. ¿ves cómo esas imágenes a partir de la experiencia, eso que nosotros vemos, nosotros lo traducimos en información? Así es. Que nos sirve a nosotros para identificar o conocer el mundo que nos rodea. Entonces, la comunicación es importante por eso. Exacto. Porque nos ayuda a entender el mundo en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros estamos inmersos. Entonces, ya vimos que la comunicación no solamente se da hablando, sino que también, Mayra, hay comunicación no verbal que se da a través de los gestos. Por ejemplo, yo puedo hacerte así. Entonces, y tú me vas a decir, Mayra, estás molesta. O te puedo, y tú me entiendes. Entonces, igual, por ejemplo, los niños pueden hacer el ejercicio en sus casas con su familia. Hacer el ejercicio para que adivinen qué tipo de emociones sienten. Muy bien. Entonces, amiguitos y amiguitas, les invitamos a que cuando tengan un espacio, traten o ensayen estos elementos de la comunicación con sus familias. Sí. Eso es importante y verán, aprenderán cosas nuevas y experimentarán también otras cosas. Eso es importante. Muy bien. Mayra, para fortalecer esto y para dejarlo más claro, vamos a tomar en cuenta algo y para eso te voy a contar una historia. Vamos a ver. Y aquí traigo unos papelitos que me estaba cuidando mi amigo. Sí, mira, ahí estaba Tenchito. La primera historia tiene que ver con un mensaje que me llegó. Vamos a ver. En un sobrecito y traía esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amiguitos y amiguitas? ¿Qué es? Yo digo que es un pastel. Es un plato que tiene un pastel y una vela. ¡Cumpleaños, Luis! Muy bien. Eso, imagínate, o sea, con la imagen nosotros traducimos que el mensaje que nos querían dar era una fiesta de cumpleaños o una invitación. Porque yo traía el dibujo y abajo solo traía un lugar, decía lugar, fecha y la hora. Y yo me quedé, es una invitación a una fiesta de cumpleaños y el pastel ha de estar sabroso. Sí, porque mira cómo se ve ahí. Muy bien, esa es la primera historia. Muy bien. Luego te voy a contar una historia de Roberto y su hermana. Ellos iban caminando por la calle y de repente vieron este letrero. Ese letrero es de peligro, área restringida. Muy bien, entonces cuando vio esto, Roberto le dijo a su hermana, cuidado, no te vayas a caer. Exacto. ¿Por qué? Le dijo su hermana, porque el siguiente letrero era este. Una excavación profunda. O sea, había un gran hoyo, Luis. Entonces, habían dos mensajes. El primero era peligro, área restringida, y segundo que había una excavación profunda. Por eso fue que le dijo, cuidado, no te vayas a caer. Mira, ahora imagínate,
si vos, esos tenían palabras, tenían letras, se interpretaba. Pero ahora aparecía esta imagen. ¿Qué crees que significa? Esa imagen significa como una emoción, Luis, es un signo de admiración, es lo que yo veo en un triángulo, la verdad. Entonces, que no sé. Es advertencia. Ah, es advertencia. El primer mensaje que encontró fue este, advertencia, O sea, algo va a advertencia. pasar. Como para ponerte alerta, Luis. Y el siguiente que encontró fue este. Peligro. Peligro. Ahí dice peligro, Pero, muy bien. danger. Danger. Eso está en otro idioma. A Ah. diferencia del otro que aparecía en español. Ahí está en otro idioma, pero la imagen me dice y nos dice, niños y niñas, que es peligro, que no podemos cruzar, que no podemos ¿Por hacer qué? alguna cosa. ¿Y qué pasa si cruzamos? Nuestra vida peligra. Ah, muy Porque ahí bien. está la calavera, Luis. Y entonces, allá decía que había, pero ahora encontraron este mensaje, Y ahí termina. esta imagen. Hombres trabajando. Hombres trabajando. Allá decía que era excavación profunda. Aquí, hombres trabajando. Entonces, el mensaje también nosotros lo traducimos de la imagen a nuestra experiencia. A nuestra ¿no? experiencia, a la Exactamente. A que podíamos tener cuidado. Si nosotros caminábamos por ahí, habían hombres trabajando. Había que un estaban, profundo, un hoyo una profundo. que estaban excavando y que si tropezábamos o caíamos, nuestro compañerito Juan, Ajá. él fue a un restaurante con su familia. En el restaurante de repente pues le dieron ganas de ir al baño y se levantó y se fue. Cuando llegó al baño, él encontró esto, 2 puertas. ¿Ves las 2 puertas? Sí, entonces, ahí, él- ¿qué pasó, Luis? y entonces él se quedó, wow, ¿para dónde? ¿Y para cuál crees que, qué puerta crees que abrió? Me imagino que la puerta donde se ve como la figura de un hombre. Ah, muy bien. Porque nosotros entonces interpretamos y decodificamos esta información en función de nuestra experiencia, porque sabemos que quienes utilizan faldas, Las mujeres. las mujeres. Eso tiene mucho que ver con lo que hablamos, ¿te acuerdas aquella vez en nuestra clase que hablábamos sobre los estereotipos, ¿no? Los roles de género, Ah, sí. los estereotipos que hay. Entonces, entendemos o traducimos a partir de esa información que nosotros recibimos de la sociedad, del mundo social, de las personas con las cuales nosotros interactuamos, que una mujer es la que ocupa falda, entonces el hombre no. Entonces, si yo veo la imagen de una silueta con una falda, es porque El baño de mujeres. es el baño de mujeres. Y entonces, sí, es importante ver, Luis, que digamos, las imágenes nos ayudan a interrelacionar con el ambiente. Entonces, Claro. que la comunicación es verbal, pero también la comunicación Es visual. Es visual. Es símbolos, en Son imágenes. En imágenes que nos ayudan y que estamos, por ejemplo, en nuestra casa, estamos llenos de imágenes. Por ejemplo, en el caso cuando los niños y las niñas están cerca de la cocina, la mamá siempre les dice, ay, el aceite está muy caliente, hágase para atrás. Entonces, entonces el mensaje tiene que ver también con un contexto, el mensaje tiene que ver con imágenes, con símbolos. Claro. Por ejemplo, el semáforo, cuando vamos en una carretera, eso es muy importante. Claro, Pero- las señales de tránsito Las aparecen, señales. son imágenes. Como repito, son símbolos, son códigos que nosotros traducimos sobre la base de nuestra experiencia. Así es. Porque una imagen aislada no nos dice a veces mucho, sino que tenemos que relacionarla con nuestra experiencia para poder encontrarle un significado. Ajá, por ejemplo, cuando cruzamos un río casi siempre hay una imagen de un puente. Entonces, que nos indica que hay un puente que tenemos que cruzar. Muy bien. Entonces, entendemos que comunicar significa compartir información. Así es. Esa información es clave y es importante ¿para qué? Para entendernos. Pero fíjate, Luis, que algo de la comunicación es importante. Que en las formas que nos comunicamos tienen que ser de manera respetuosa. Claro. Es decir, que yo, cuando me dirijo a ti, pueda ser de manera respetuosa, tolerante. Es decir, que yo acepte a niños y niñas que acepten que existen otras personas que opinan diferente a uno. Tenés toda la razón. Entonces, es importante esa información, conocer la información completa para tomar decisiones de manera más adecuada. Además, también la comunicación nos sirve para expresar sentimientos, Emociones. emociones de tristeza, Alegría. alegría. Con nuestro sentimiento, con la manera en que nos comunicamos, podemos sentir a alguien, hacer sentir a alguien triste o alegre. Así es. Entonces, y tenemos que aprender a hacer eso, a respetar esas diferentes formas
cómo las personas se comunican con nosotros, a esperar nuestro turno para hablar, etcétera. Entonces, amiguitos y amiguitas, no olviden que comunicarnos de manera adecuada es clave para fortalecer y tener muy buenas relaciones. Les invitamos a que practiquen estas formas de comunicarse y nos llevemos